Lección número 13 de Teología Moral Fundamental. Seguimos orando con el Salmo 118, un salmo que tiene un imperativo moral fuertísimo que nos guía a la luz del Espíritu Santo en este estudio pues, de los 10 mandamientos en síntesis. La moral cristiana, eso es. La vida en Cristo, así como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del numeral 1691, y también la Sagrada Escritura, ¿verdad? Como un imperativo que Jesucristo nos ha dejado. Ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El verso 89 al 96 del Salmo 118. Señor, tu palabra es eterna, más estable que el cielo. Tu fidelidad permanece de generación en generación, más firme que la tierra que tú fundaste. Por tus mandamientos subsiste todo hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya habría perecido en la miseria. Jamás me olvidaré de tus decretos, pues por medio de ellos me has dado la vida. Tuyo soy, sálvame, porque busco tus decretos. Los malvados me acechan para perderme, pero yo estoy pendiente de tus preceptos. He visto que toda perfección tiene su límite. Solo tu mandato no tiene frontera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, queridos hermanos, conectémonos directamente con el tema. El Catecismo de la Iglesia Católica va a ser nuestra guía a partir de esta clase número 13. Del numeral 1691 al numeral 2556 abarca el catecismo la tercera parte de su contenido, que trata sobre la vida en Cristo. Confirmemos ese imperativo que nos ha dicho el Señor: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando, del Evangelio de San Juan, capítulo 15. Es la vocación cristiana, la vocación a la que hemos sido llamados todos, a asemejarnos con Cristo, a configurarnos con Cristo. Si bien es cierto, ya nos introducimos en su cuerpo místico que es la iglesia, pues ahora hay que vivir. Hay que vivirlo para poder ser amigos de Cristo. Vamos a reflexionar sobre el catecismo, ¿verdad? Vamos a desarrollar el contenido del catecismo de la Iglesia Católica, a lo mejor a grandes rasgos, porque es muy grande, es muy extenso el contenido. Y yo solamente quiero, con esta reflexión, incentivarlos a ustedes para que estudien el catecismo de la Iglesia Católica. Es una obligación de todos los cristianos que quieren conocer su fe, estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo está compuesto de 4 grandes partes. La primera parte es la fe, una reflexión profunda sobre el credo. La segunda parte, pues la misma vocación cristiana para la celebración de los sacramentos, que son la gracia que Dios se quiere derramar en nosotros.
una tercera parte que es la vida en Cristo, que es la parte moral, el estudio de los 10 mandamientos, así en síntesis, a grandes rasgos, pero eso tiene una implicación inmensa, el estudio de los 10 mandamientos, no solamente de mencionarlos, el primero, el segundo, el noveno, el décimo, no solamente mencionarlos, sino que cada uno tiene para una clase de un semestre cada mandamiento de la ley de Dios. Entonces, esa es la tercera parte, la vida cristiana, la vida en Cristo, y una cuarta parte que es la oración cristiana, que es acerca de la reflexión del Padre Nuestro y de la oración de la iglesia. Entonces, dentro de esas cuatro partes, nosotros con la moral cristiana vamos a estudiar la tercera parte del catecismo. Numerales, repito, 1691 al 2556 son los numerales. Son muchos. O sea, son los párrafos, son los párrafos del catecismo. Comencemos diciendo entonces que, como nos dice San León Magno, cristiano, reconoce tu dignidad, puesto que ahora participas de la naturaleza divina. No degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. Recuerda a qué cabeza perteneces y de qué cuerpo eres miembro. Cuerpo místico de Cristo somos todos. Acuérdate, dice al final San León Magno, acuérdate de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la luz del reino de Dios, al reino de los hijos de Dios, a los hijos de la luz. Ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de la luz, lo dice San León Magno. Ahora bien, el símbolo de la fe profesa la grandeza de los dones de Dios que Dios le ha dado al hombre por la obra de su creación y más aún por la redención y el envío del Espíritu Santo con la santificación. Lo que confiesa la fe, los sacramentos lo comunican. Por los sacramentos que se les han hecho renacer, nos han hecho renacer los sacramentos. Los cristianos hemos llegado a ser hijos de Dios, que es la tercera parte, la vida en Cristo, como dice San Juan en el capítulo 1. Y también hemos llegado a ser, profesamos en el símbolo de los apóstoles. El símbolo de los apóstoles es el credo. Empecemos a utilizar la terminología del estudio teológico para que comprendamos, pues para que yo quiero enseñarles a entender bien todos los conceptos, porque yo una vez le pregunté a uno de mis alumnos, para ti, ¿qué cosa es el símbolo de los apóstoles? Entonces él me decía, es una simbología. No, en lenguaje teológico, el símbolo de los apóstoles es la profesión de la fe de la iglesia, es el credo. Cuando yo les diga el símbolo de los apóstoles de la fe, el símbolo de la fe que profesamos, estamos hablando del credo, ¿vieron? Para que no se me asusten con esta terminología, que tienen que empezar a acostumbrarse, porque esa es la riqueza del estudio de la religión, donde nosotros aprendemos un lenguaje nuevo, porque este lenguaje nuevo nos va a abrir más la mente a comprender las cosas de Dios. En todas mis conferencias que tengo en mi canal de YouTube, ahí se van a dar cuenta que se usa un lenguaje en la teología diferente al lenguaje común que usamos cuando platicamos. Pero también, si ustedes han seguido mis conferencias, se van a dar cuenta que a cada palabra
que no se conoce, yo siempre la voy explicando para que la podamos comprender. Entonces, cuando hablamos del símbolo de los apóstoles, entonces tengamos claro que estamos hablando del credo, ¿verdad? Del credo de la iglesia. Creo en la iglesia. Entonces, en este catecismo que estamos hablando, cuando decimos que participamos de la naturaleza divina, es porque por el bautismo nosotros hemos sido revestidos de Cristo, ¿verdad? Ya somos otro Cristo, hemos sido configurados con Él, pertenecemos a su cuerpo místico. Entonces, nosotros los cristianos, reconociendo en la fe nuestra nueva dignidad, todos nosotros los cristianos somos llamados a llevar en adelante, a partir del conocimiento de nuestra fe, estamos llamados a llevar una vida digna del Evangelio de Cristo. Mejor todavía, llevar una vida de la dignidad que tenemos nosotros porque somos hijos de Dios. La dignidad, la vida del Evangelio de Cristo, como lo referirá San Pablo a los filipenses. Entonces también por los sacramentos y por la oración, que son todo el contenido del catecismo, recibimos la gracia de Cristo y recibimos los dones de su Espíritu que nos capacitan para tener toda esta experiencia cristiana. Repitamos con nuestras palabras el numeral 1692. Dice este numeral que por el credo, por el símbolo de nuestra fe, nosotros profesamos, o sea, confesamos todos los dones de Dios a través de la creación, a través de la creación de la naturaleza en primer lugar, su creación plena, que es la creación del ser humano, pero más aún se tiene que profesar la fe en la redención y en nuestra santificación. Esa es la primera parte del catecismo, el credo. La segunda parte es la confesión de los sacramentos que nos comunican todo lo que sabemos por el credo. Los sacramentos nos han hecho renacer, digámoslo así, ¿verdad? Nos ha hecho renacer por el bautismo, que es el primero de los sacramentos. Hemos renacido a la vida nueva. Hemos llegado a ser hijos de Dios por el bautismo. Hemos llegado a ser por el bautismo también partícipes de la naturaleza humana. Y entonces, reconociendo en la fe esa dignidad que tenemos, nosotros estamos llamados a cambiar de vida. Así de sencillo, dice el numeral 1692. Somos llamados en adelante a vivir una vida digna del Evangelio de Jesucristo. O sea, vivir la dignidad de los hijos de Dios. Por los sacramentos, entonces, por la fe en estos 10 mandamientos y por la oración, que es la cuarta parte del catecismo, nosotros recibimos la gracia de Cristo, recibimos los dones del Espíritu Santo que nos capacita para que tengamos esta experiencia pues verdadera, que estamos hablando de verdaderos cristianos. Jesucristo, Cristo Jesús, hizo siempre lo que le agradaba al Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice San Pablo a los filipenses. Siempre hizo lo que le agrada al Padre. Padre, decía en Getsemaní, no lo que yo quiera, sí lo que tú quieras. Hágase tu voluntad y no la mía. No mi voluntad sino la tuya. No mi voluntad sino la tuya. Esa fue la oración de Jesucristo en el huerto. Siempre hizo lo que le agrada al Padre. Jesucristo también siempre vivió en perfecta comunión con Dios. Es otro elemento que no tenemos que olvidarlo. Ahora, de igual manera, nosotros, sus discípulos, somos invitados a vivir bajo la mirada del Padre, que ve lo que está en lo secreto, como dice el Evangelio de San Mateo capítulo 6.
para ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto, nos dirá Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, en ese mismo Evangelio donde están las bienaventuranzas. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. Porque el Padre siempre ve en lo secreto. Entonces, por esa razón, tenemos que imitar a Jesucristo, que siempre hizo lo que le agrada al Padre. Estamos llamados a vivir como Cristo, bajo la mirada del Padre Celestial, que es amor. Por lo tanto, incorporados a Cristo por el bautismo, dice San Pablo a los romanos, todos los cristianos estamos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Y de la carta a los Romanos capítulo 6. Pueden leer todo el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Estamos nosotros, por lo tanto, muertos al pecado. Pero esta es una gran contradicción del cristiano. Si decimos nosotros que por el bautismo hemos muerto al pecado, o sea, hemos renunciado al pecado, hemos nacido a la vida de los hijos de Dios, significa que estamos nosotros puestos en esta vida para no pecar. La gran contradicción del cristiano que vivimos cometiendo pecado. Hemos muerto al pecado y vivimos para Dios en Cristo Jesús por el bautismo, dice San Pablo a los Romanos. Participando así de la vida del resucitado, nosotros por el bautismo participamos de la vida de Jesucristo resucitado. Entonces, siguiendo a Cristo y en unión con Él, los cristianos podemos ser imitadores de Dios, como hijos queridos de Dios y vivir en el amor de Dios. Ahí están los textos en el catecismo, en el numeral 1694 están los textos bíblicos que refieren a todo esto que estamos diciendo. Por favor, guíense, si tienen el catecismo, guíense en estas clases por el catecismo. Teniendo la mano, ahí van a ir siguiendo todos los textos bíblicos que va señalando el catecismo. Más de algunos voy a ir señalando yo también, pero algunos me los voy a saltear para no atrasarnos mucho. Entonces, somos imitadores de Dios. Somos hijos queridos de Dios porque también queremos vivir en el amor. Por eso nosotros tenemos que conformar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Tenemos que conformarlas, repito, con los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, dice San Pablo también a los filipenses. Acuérdense aquel texto de los Filipenses capítulo 2. Dice San Pablo, Cristo siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se rebajó a sí mismo y se hizo uno de nosotros, en todo menos en el pecado. Y siendo uno de nosotros, dice San Pablo, incluso se rebajó más todavía. Porque se sometió incluso, dice San Pablo, a la muerte y una muerte de cruz. Eso fue lo más grande que hizo Jesucristo, el rebajarse a la condición de esclavo, morir en una cruz por amor. Entonces nosotros tenemos que configurarnos con ese Cristo Jesús, con esos sentimientos que tuvo Él, de amor infinito al Padre y de amor también infinito a nosotros. Porque dar la vida por otros, incluso cuando éramos aún enemigos, tiene que ser un amor infinito, porque de otra manera no es posible. Nadie ha podido dar la vida por otro. Entonces, tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús y siguiendo sus ejemplos, dice el Evangelio de San Juan capítulo 13. Justificados, los cristianos somos justificados, ¿verdad? Justificados en el nombre de Jesucristo. Nosotros fuimos justificados en el nombre de Jesucristo y en el nombre, en el Espíritu de Dios, de nuestro Padre. Ustedes saben la Trinidad, ¿no? Padre, Hijo, Espíritu Santo.
Entonces, justificados en nombre de Jesucristo, en el Espíritu, con el Padre. Lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Que también hemos sido santificados y hemos sido llamados a ser santos. Es la referencia que Papa Francisco hace en su carta encíclica sobre el llamado a la santidad, Gaudete et Exsultate. Es una de las últimas cartas del Papa Francisco donde nos invita a la santidad. Todos estamos llamados a la santidad. Y también lo refiere en el numeral 3 de su gran encíclica sobre la alegría del Evangelio. Evangelii Gaudium, versículo 3, dice el Papa Francisco. Invito a todos a que tengan nuevamente y renueven nuevamente hoy mismo su amistad con Cristo, su unión con Cristo, su encuentro personal con Cristo. Porque este llamado, dice el Papa Francisco, es para todos. Nadie se puede sentir relegado de esta invitación porque todos estamos llamados y Cristo siempre nos espera a todos en ese llamado. ¿Para qué? Para justificarnos, para darnos la gracia santificante, para darnos su Espíritu, el Espíritu de Dios, para que todos juntos con Él adoremos al Padre. Santificados y llamados a ser santos, por lo tanto, una vez haber sido los cristianos justificados. Por esta razón, entonces, los cristianos se convierten en el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo, porque por el bautismo recibimos el Espíritu Santo de Dios, que nos hace hijos de Dios, nos introduce en su cuerpo místico, que es la iglesia. Recibimos la gracia santificante, que es el Espíritu de Dios mismo que viene a vivir en nosotros, por eso somos santos. Somos llamados a la santidad. Entonces, por eso mismo somos templo del Espíritu Santo. Gran dignidad la que tenemos todos nosotros. Este espíritu que tenemos nosotros, este espíritu del Hijo, nos enseña a todos a orar al Padre. Lo dice San Pablo en los Gálatas capítulo 4. Y haciéndose vida en ellos, este espíritu de Hijo, en todos los cristianos, nos hace obrar el bien para dar frutos del Espíritu Santo de Dios. Miren, cosa más hermosa. Entonces, por la caridad operante que actúa en nosotros a través de la gracia santificante por los sacramentos, nosotros entonces hacemos obras buenas, damos frutos buenos, y nuestra caridad es la que actúa en nosotros. ¿Y qué es lo que hace? Cura las heridas del pecado. El Espíritu Santo nos renueva interiormente por una transformación espiritual, una fuerza espiritual que nos cambia, nos transforma, nos ilumina y nos fortalece para vivir como hijos de la luz. Miren qué hermoso, hijos de la luz. Por la bondad, por la justicia y por la verdad a la que estamos llamados a hacer. En todo, entonces, en toda nuestra vida, nosotros somos llamados, somos iluminados, somos fortalecidos para vivir como hijos de la luz. Entonces, este camino de Cristo lleva a la vida eterna, nos lleva a la vida eterna, nos ayuda a caminar por el camino de la salvación. El camino de Cristo nos lleva a la vida eterna. El camino contrario nos lleva a la perdición eterna. Lo dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, y el Deuteronomio, capítulo 30 también. La parábola evangélica de los dos caminos está siempre presente en la catequesis de la iglesia. Esta parábola de los dos caminos significa la importancia de las decisiones morales que tenemos que tomar nosotros en nuestra vida, en nuestras actitudes, para nuestra salvación. Entonces hay dos caminos, el uno de la vida y el otro de la muerte.
Pero entre los dos hay una gran diferencia. El Evangelio te habla del camino angosto que lleva a la vida y del camino ancho que te lleva a la perdición. Lo dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7 y lo dice también la catequesis de los apóstoles, ¿verdad? La Didaché es la catequesis de los apóstoles, que es la catequesis que impartieron los discípulos de Jesucristo para extender el Evangelio a todo el mundo. Cuando acuérdense que Jesucristo les dio el mandato: vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces, nos estamos dando cuenta entonces que a través de esta catequesis del Evangelio, a escoger el camino de la vida, el camino de la salvación, y no a escoger el camino de la perdición. Son dos vías que nos propone el Evangelio para que nosotros tomemos verdaderamente decisiones morales que nos lleven a nuestra salvación. Hablando de la catequesis, en la catequesis es importante destacar con toda claridad el gozo y la exigencia de la vida de Cristo. Dice la Catequesis Tradende, una encíclica del Papa San Juan Pablo II, Catequesis Tradende número 29, dice que la catequesis, desde los apóstoles estamos llevando catequesis, estamos catequizándonos todos, nos estamos evangelizando. Entonces, es importante la catequesis porque hay que destacar con gozo y con claridad todas las exigencias de la vida de Cristo. Recordemos que el imperativo moral es la vocación cristiana, la vida en Cristo, como se llama este apartado número 3 del catecismo del cual estamos comentando. Entonces, la catequesis, repito, nos tiene que dar con claridad y con exigencia tener esta experiencia de la vida en Cristo. La catequesis es la nueva vida, la vida nueva en Cristo. Entonces, por eso, como dice San Pablo a los Romanos, capítulo 6, la vida nueva en Cristo debe ser, a través de la catequesis, una catequesis del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como maestro interior de la vida según Cristo, el Espíritu Santo dulce huésped del alma, el Espíritu Santo que inspira, conduce, rectifica y fortalece la vida del cristiano para que actúe con todas las exigencias morales de nuestro actuar para nuestra salvación. Una catequesis también de la gracia, pues por la gracia somos salvados todos, y por la gracia también nuestras obras pueden dar frutos para la vida eterna. Si nosotros en nuestras obras no damos fruto para la vida eterna, es que estamos actuando mal o en contra de las exigencias morales de la vida cristiana. Vale la pena la profundización, por ejemplo, de los sacramentos, porque dice el sacramento de la reconciliación que nosotros tenemos obras que producen frutos para la vida eterna, pero también tenemos obras muertas. Eso es importante saberlo, las obras muertas. Las obras que nosotros hacemos y que por medio de ellas damos fruto para la vida eterna son aquellos actos de la caridad cristiana, de palabra, obra y de acciones, que las realizamos estando en gracia de Dios. Ahora, nosotros podemos hacer obras buenas, pero estar en pecado mortal. Entonces, esas obras buenas le sirven al prójimo, pero para nosotros no nos sirven para nuestra salvación, porque son obras muertas, porque estamos en pecado mortal.
Miren qué gran problema que tienen las sectas protestantes. Recuerden que los protestantes nunca se confiesan, entonces nunca están en gracia de Dios. Y ellos podrán hacer muchas obras buenas, muchos actos buenos, pero como son actos y obras buenas hechas en pecado mortal, entonces esas obras que ellos hacen no dan fruto para la vida eterna. Por eso es triste la realidad de las sectas protestantes, porque si ellos conocieran el gran daño que se hacen al no salir del estado de pecado, un estado permanente de pecado, todas las obras, por muy buenas que sean, no le van a servir para su salvación. Y está contenido dentro de la reflexión teológica del sacramento de la reconciliación. Otro contenido que tiene el sacramento de la reconciliación es que nos dice que cuando nosotros hemos hecho obras buenas, en gracia de Dios, hemos ganado frutos para la vida eterna y posteriormente cometemos pecados mortales, esas obras buenas que hemos hecho no nos van a servir para la salvación, y esas obras se llaman obras mortificadas. Las obras mortificadas significa que hiciste cosas buenas en gracia de Dios y te sirvieron en su momento para salvarte, pero como estás en pecado mortal, no te van a servir para salvarte. Mas, sin embargo, a través del sacramento de la reconciliación, esas obras mortificadas, o sea, esas obras buenas que hicimos en gracia de Dios, se vuelven a recuperar. Se llama la revivencia de las obras mortificadas, o sea, las obras que hemos perdido. Y eso te lo dice la Sagrada Escritura, porque dice Jesucristo, si vos ayudás a salir del pecado a uno y después vos caes en pecado, te vas a condenar aunque hayas ayudado a salvarse al otro. El mismo San Pablo lo dice, yo les he ayudado a salvarse a todos ustedes, pero Dios quiera que no haga una cosa mal hecha que merezca la condenación eterna. Entonces es bíblico el sacramento de la reconciliación, no solamente para confesar el pecado, porque es un acto de gran soberbia decir yo no me confieso con ningún hombre. Es un gran acto de soberbia y nosotros tenemos que ser humildes y obedecer. Recuerden el imperativo moral. Ustedes van a ser mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y Cristo nos mandó a confesarnos, pero no por estar fregando, sino para nuestro provecho. Para nuestro propio provecho nos manda Jesucristo que nos confesemos. No es un invento para humillarnos, sino que es para ejercitar la virtud de la humildad, la virtud de la sencillez al ir a confesar tu pecado, pero recibís la gracia santificante, recuperás todos los méritos mortificados, porque tenés méritos que te has ganado cuando has estado en gracia de Dios, pero los perdés por el pecado mortal. Entonces estás invitado por el sacramento y recuperás por el sacramento esos méritos mortificados, se recuperan. Las obras que se hacen en pecado mortal, repito también, son obras muertas. No te van a servir para salvarte, hermano protestante. Si no salís del pecado mortal, todas tus obras, por todas buenas que sean, no te van a ayudar para salvarte. Si yo no tengo amor, dice la canción, nada soy. Soy como campana que resuena. Quiere decir que vos puedes hacer un montón de obras buenas, pero no te va a servir para nada para tu salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos.